Ya es momento de ponernos a conversar aquí en CE Chile. Está nuestro invitado, a quien voy a saludar inmediatamente. Él es Ricardo Astorga Olivares, gestor del PTI, Programa Territorial Integrado, que tiene una misión muy importante, ¿eh? Hacerse cargo de los recursos hídricos de la provincia de Petorca. Ricardo, un gusto de saludarte, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Aquí esperando poder ilustrar sobre lo que estamos haciendo en Petorca. Fíjate que es muy importante porque, de hecho, creo que para poner también un poco de contexto, quienes nos escuchan tienen claro de que la situación hídrica en el país y en el mundo está bastante compleja, pero nos vamos a circunscribir a lo que está pasando en Chile. Fíjense que el 10 de marzo del presente año se firmó el decreto MOP número 47, que declara zona escasez hídrica a las provincias de San Felipe, Quillota y los Andes, que se ubican en la cuenca del río Aconcagua, en la región de Valparaíso, que siguen presentando condiciones de sequía extraordinaria de acuerdo a los informes técnicos de la DGA, Dirección General de Aguas. Y agreguemos que más del 50% de las comunas del país se encuentra bajo escasez hídrica. Estas 188 comunas, en las cuales habitan más de 8 millones de personas, eso equivale al 47,5% de la población de nuestro país, se encuentran en 9 de las 16 regiones: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, por mencionar algunas. Y en lo que va del 2022 se han firmado 14 decretos de escasez hídrica, y desde que comenzó a aplicarse esta medida en el año 2008, ya totalizan 205 decretos de escasez hídrica. Una situación a todas luces, Ricardo, que tiene una complejidad máxima y que, por supuesto, tenemos que ver cómo nos hacemos cargo y cómo se va resolviendo esta problemática, Ricardo. Sí, claro, es muy complejo lo que está ocurriendo. Eh, lo que sí, yo creo que es importante que la comunidad, la ciudadanía entienda también de qué se trata esto. Por cierto, temas que son evidentes y la baja pluviometría en general en todas las regiones del país es un hecho real. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, y de ahí viene la importancia de que tiene el programa territorial integrado de Petorca, hay un factor de gestión del recurso hídrico que es tremendamente importante, es decir, Gestión. Sí, ahí mencionas la un punto gestión. bien interesante. Te pido un favor, Claro, Ricardo, mientras seguimos conversando, acércate un sí. poco más el micrófono para escucharte Ahí, mejor. Eso, ahí sí, perfecto. Muy bien, muy ahí sí. bien. Sí, y lo que me refería a lo que te referías tú en términos de los decretos de escasez hídrica, claro, los decretos de escasez hídrica los sanciona la Dirección General de Aguas, que pertenece al MOP, de acuerdo a los estados históricos de la pluviometría y de los cauces, especialmente de los ríos. Por lo tanto, aquí tenemos un factor que incide de acuerdo a un histórico, no necesariamente al uso o demanda. No sé si me explico, hay una diferencia. En los años 80, por ejemplo, cuando teníamos esos grandes temporales, no sé si te acuerdas, Sí, claro. donde se salían los ríos, bueno, en ese tiempo el agua sobraba, y la demanda era mucho menor a la actual. Hoy día, con las condiciones que tenemos y el aumento de la demanda, se hace, por cierto, se genera un punto crítico, pero la hidrología, que es la base que la Dirección General de Aguas toma su fundamento para los decretos de escasez hídrico, tiene que ver con lo histórico. Entonces, aquí lo que es importante es establecer bien la demanda, ¿sí? Cuánta agua necesitamos y la gestión. Es decir, esta agua poca que tenemos, cómo la gestionamos mejor. Más allá de decir que estamos en zona de escasez, porque es así, es evidente, los datos son irreprochables en ese sentido. Eh, para eh, eh, ejemplificar, Ñuble, Arauco, que uno pensaría que son zonas que la pluviometría es Abundante. abundante, excedente incluso, está con restricción hídrica. ¿Y por qué?
la gestión en términos del uso del agua no ha sido la misma que para nosotros, porque ellos siempre han tenido abundancia, ¿te fijas? Entonces, también ahí hay un tema que es importante relevar en términos de la gestión. ¿Sí? Fíjate que es muy interesante lo que estás mencionando, Ricardo, y vamos conectando los conceptos. Ujú, Porque por una parte, tú te recordabas de lo que pasaba, claro, en la década de los 80, en donde teníamos, claro, abundancia de agua, pero también, lo dijiste muy claro y lo quiero reforzar, menor demanda, menor población que ujú, utiliza, por supuesto, el agua, y no solamente a nivel domiciliario, sino también a nivel industrial, las actividades económicas que utilizan el recurso. así es. Hoy estamos bordeando los 19 millones de habitantes en nuestro país, a todas luces, por supuesto, eso significa que ha aumentado la demanda. Hoy día, fíjate que hay distintas opiniones, formas de abordar este problema, porque podríamos poner el paraguas un poquito más grande, Ricardo, a hablar de cambio climático, que es una Ujú. situación que llegó para quedarse, no ahora, sino hace ya varios años que esto se viene conversando. Y uno, ¿no es cierto?, de los fenómenos que se ha observado es que, por ejemplo, acá en Chile, estos episodios de lluvia, hace unos días atrás, ¿verdad?, tuvimos ahí episodios de lluvia en las distintas zonas del país, en donde se está concentrando una gran cantidad de agua que cae en poco tiempo. Y eso a la vez, fíjate, llega, podemos abrir un poco más la conversación, cómo esa agua no la desperdiciamos, no se pierde. Está el Ujú, uso de las cuencas, que es un tema ujú, que se viene conversando hace mucho rato, pero aparentemente parece que poco se ha hecho. ¿Cuál es tu claro. visión, tu observación al respecto de estos fenómenos? Porque esto tiene que ver también con la gestión de la cual tú nos estás hablando, me imagino yo. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, también aquí se nos van a cruzar muchos temas. Como tú decías, hay una lluvia, ¿cierto? Y decimos, pucha, toda esta agua que está corriendo, ¿cómo no aprovecharla? Eh, Recordemos también que hay una necesidad ambiental en términos del agua, es decir, las especies nativas, la flora, la fauna, necesita también el agua. Los cursos de ríos, de esteros, de tranques también necesitan recargarse para mantener la diversidad natural biológica. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco podemos dejar cero agua, digamos, de alguna forma a las cuencas, digamos, los ríos. Pero fíjate que hay otro tema que es tremendamente relevante y que tiene que ver con la forma en que nosotros accedemos al territorio. Una palabra que se está usando hace poco, el tema del territorio, Sí. y que significa también de que cómo le damos un mejor uso a los recursos naturales. Y eso es a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, que aquí en Chile son muy precarios. Es decir, estamos con una suerte de uso de los recursos naturales prácticamente indiscriminada, donde yo me puedo instalar donde yo quiera con mi actividad económica, ¿sí? Independiente si es agrícola, industrial, turística, de cualquier tipo. Eso también repercute mucho en términos de la gestión que hacemos sobre el agua. No solamente tiene que ver con la cantidad de agua que yo pueda captar, sino que también tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene el territorio respecto de tener o no tener agua para cierta actividad económica. Mucho se ha criticado la agricultura y es efectivo. En zonas donde el mismo ejemplo de Petorca, que decían, ¿cómo van a plantar paltos en Petorca? El palto es una especie que más consume agua, Exacto. y el Petorca es la zona que tiene menor pluviometría de la región. Eh, pero no existe norma ni ordenamiento que indique que no puedo plantar paltos. Por lo tanto, la gestión o el emprendimiento individual de cada uno, en ese sentido, es libre. Así que ahí yo creo que tenemos que avanzar, pero una enormidad en términos de poder ordenar el territorio y dejar áreas para ciertas actividades económicas, sin, por supuesto, atentar contra la libertad de emprendimiento que tengan todas las personas, pero sí con un ordenamiento básico que permita una convivencia equilibrada entre nosotros, las personas, los seres humanos y la naturaleza, por cierto.
Fíjate que este punto que tú estás mencionando, Ricardo, nos daría para una larga conversación, ¿eh? Así es. Porque fíjate la importancia de lo que tú acabas de hablar. Suena tan simple de ejecutar, ¿ya? Pero es tan complejo, porque aquí ya se van involucrando los intereses propios a los intereses que debiéramos tener en común. Y Así es. ahí hay una tarea enorme como sociedad que tenemos que de alguna manera entender y articular. Aquí está el mundo político, los que tienen que legislar, los que tienen que dictar leyes, los que el gobierno central tiene que darle una bajada con una mirada más amplia de poder solucionar una problemática. Oye, hace poquito, no sé si era la ONU o la UNESCO, estaba informando que aproximadamente 8 millones de personas van a tener situación, ¿cuál es el término? Se me fue en este instante, pero una situación delicada de alimentación. No es el nombre Ujú. correcto, pero eh, eh, aquí va esto, aquí apunta. Esto debido al conflicto bélico que se está desarrollando de Rusia a Ucrania. Estamos teniendo escasez de trigo, escasez de aceite, y eso, la seguridad alimentaria se ve afectada. Y a su vez, ¿cómo lo conecto con lo que estamos conversando? Cuando Ujú. no hay políticas claras, determinadas, que nos lleven de alguna manera, Ricardo, a abordar un problema que nos va a afectar a todos. O sea, estamos Sí, en la región metropolitana, hace unas semanas atrás ya se estaba hablando de racionamiento hídrico. O sea, así es. no vamos a tener acceso a agua en un par de horas del día. Entonces, oye, tomemos en serio lo que está pasando. Ujú. Entonces, a través de esta conversación, de alguna manera también queremos sensibilizar a cada uno de ustedes, no solamente el que está en la casa o el que está en su pyme, sino más arriba, las grandes empresas y quienes tienen que tomar decisiones. Oye, de alguna u otra forma, estamos diciendo hace rato, Ricardo, que estamos viviendo en un Chile distinto. Bueno, Así es. esperemos que esto no quede solamente en los titulares y realmente a través de las políticas que vayamos desarrollando, seamos consecuentes con el relato, Ricardo. Sí, por supuesto. Aquí hay, y sobre todo, relevar el sentido comunidad. ¿Ah? Yo creo que eso es imprescindible para el tema del agua específicamente. El sentido comunidad, el sentido de si yo no ocupo, otra persona la puede ocupar. Es tan simple como eso. Pero fíjate que hay otro actor que es muy relevante, que tú mencionaste el gobierno, ¿cierto? El Estado, digamos, en general, ¿cierto? Exacto. A través de leyes y políticas públicas. Es el Estado el que se debería hacer cargo de esto, ¿sí? Pero hay otro actor que es parte del Estado y que es muy importante y que son los municipios, los gobiernos locales, que fíjate que ayer leía un titular de un diario que decía que Viña del Mar, después de 20 años, va a actualizar su plan regulador comunal. Viña del Mar no es una comuna agrícola, pero es una comuna que tiene territorio, que tiene recursos naturales, evidente. Muchos municipios están en la misma condición o peor que Viña del Mar, que es un municipio además que tiene más recursos. Entonces, fíjate lo importante que es que los gobiernos locales tomen decisiones respecto del uso de los recursos naturales de su propia comuna y donde pueden involucrar a sus propios habitantes y que no es Exacto. alguien de Santiago, como siempre se reclama, ¿cierto? Porque siempre el reclamo, oye, alguien de Santiago toma la decisión. Claro. Bueno, hagámonos cargo nosotros, entonces, no dejemos que esto tomen la decisión personas que no viven en él, pero es nuestra oportunidad. Entonces, y obviamente el municipio tiene que atender necesidades básicas de las personas, por ejemplo, vivienda. ¿Y dónde construye las viviendas? ¿Mm? Bueno, y empezamos nuevamente con el tema de ocupamos suelo agrícola, ocupamos suelo natural, cortamos una vertiente, en fin, expansión horizontal de las ciudades. Tal vez tenemos que repensarlo, repensar el tipo de expansión urbana y pensar en otro tipo. ¿Sí? No quiero decir, yo no soy urbanista, pero me da la impresión de que el ir ocupando suelos, no le pongamos agrícolas, sino que suelos eh, cercanos a cuencas de ríos, por ejemplo, estamos haciendo un daño en términos de lo que significa la gestión hídrica. ¿Sí? Exacto. Esas personas además van a necesitar agua. ¿De dónde van a sacar agua? Ese es un poco mi, eh, mi relato en términos de lo que pueden hacer los gobiernos locales respecto del ordenamiento territorial de su propia comuna. Comuna que muchas veces son extensas en territorio. Uno ve el centro urbano, pero
todo lo que significa el suelo rural es inmenso y ahí no se hace gestión de los recursos naturales. Y a propósito de gestión, vamos a lo que nos convoca en nuestra conversación, Ricardo. Este PTI, Programa Territorial Integrado, es un programa Corfo que está financiado con fondos GORE, Gobierno Regional, y agenciado por CODECER, con una duración de 36 meses y que se está ejecutando desde febrero de este año en la provincia de Petorca. Cuéntanos, por favor, en qué consiste este Programa Territorial Integrado. Bueno, el objetivo de los programas territoriales es un poco conectar. De ahí viene el apellido de integrado, ¿cierto? Conectar las necesidades del territorio, de los habitantes, con eh, el Estado, básicamente, o empresas privadas o organizaciones privadas. Este PTI, el Programa Territorial Integrado, tiene el desafío de poder generar lo mismo, pero en relación a los recursos hídricos en una zona donde los recursos hídricos hace rato que han desaparecido en algunas Sí. partes. ¿Ya? Pero hay un tercer factor, hemos hablado de varios, pero yo creo que un tercer factor importante en esto, yo te hablé de la gestión, te hablé del ordenamiento, pero hay otro factor que es tremendamente relevante, que es el factor humano, porque al final nosotros somos los que eh, gestionamos, los que interactuamos, los que usamos el recurso. Ahí hay un déficit tremendo en términos de lo que podemos avanzar en gestión. El objetivo de este programa es justamente apoyar eso, apoyar la formación del capital humano en distintas fases, desde la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, la agricultura familiar, la agricultura empresarial, eh, la formación de los estudiantes que trabajen en el área agrícola, y también, por cierto, los profesionales que tienen alguna forma de gestión con el agua. Profesionales de servicios públicos, por ejemplo, como INDAP, Servicio Agrícola y Ganadero, CONAF, profesionales que están en los municipios, a propósito de lo que hablábamos recién, Sí. ¿cierto? Fíjate que solamente la Municipalidad de Petorca, ahora se están sumando los otros municipios, pero ahora reciente, han formado pequeñas unidades de gestión para los recursos hídricos. Imagínate, o sea, después de 12 años, 13 años de una sequía severa, recién estamos tomando esto como en serio, como decías tú recién, ¿cierto? Por lo tanto, la falta de gestión en el capital humano también es relevante. Hay conocimiento, efectivamente, hay conocimiento, hay experiencia, know-how, como se dice en forma genérica, pero ¿qué está pasando con los nuevos profesionales o los nuevos habitantes de la comuna, de la provincia? No tenemos probablemente el mismo grado de conocimiento para realizar gestión, que es lo que nosotros estamos buscando. Y lo Ah, otro es sí. poder concordar en una pequeña gobernanza. ¿Qué significa esto? Hacer partícipe, hacer democrático este programa, de manera que todos puedan opinar respecto de lo que se necesita en los diferentes territorios. A propósito de esto, de lo último que acabas de comentar, Ricardo, realizar esta pequeña gobernanza, me imagino Ujú. que ahí se llaman a los distintos actores a participar en una mesa de trabajo. ¿Se ha realizado ya alguna sesión? Sí, ya realizamos la primera sesión en mayo y ahora en junio vamos a realizar la segunda sesión De acuerdo. con la convocatoria amplia. Eh, Debo recordarte además que la provincia de Petorca es enorme. O sea, desde el mar a cordillera, o sea, hemos estado en todo el territorio, ¿ah? Desde la zona de secano costero, de Papudo, Zapallar, que a algunas personas les puede sonar a balneario, pero es tan pequeño lo urbano en ambas comunas que la parte agrícola es muy extensa. Entonces, de esas comunas, además, por supuesto, de las comunas de La Ligua, de Cabildo y de Petorca, que colindan con la cordillera. O sea, aquí tenemos una variedad de climas y de diferencias geográficas que hacen que la provincia sea muy compleja en general. Eh, Detengámonos un instante, Ricardo, por favor, para que nos amplíes la información. Tú hablas de la gestión, obviamente, en formación, el capital humano que es tan importante. Y se me viene a la memoria algo que he escuchado en reiteradas oportunidades a propósito de falta de profesionales, la escasez de hidrólogos que hay en Chile. Eh,
¿Qué se va a hacer en lo que significa formación de capital humano? ¿A qué te refieres, Ricardo? Me refiero básicamente a, perdón, me refiero básicamente a aspectos que tienen que ver con el conocimiento acerca de la gestión del recurso hídrico, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de políticas públicas, porque a veces pensamos que las políticas públicas tienen que venir del Estado solamente, del Estado central, ¿sí? Hablándolo de esa forma. Pero, como te decía, el municipio, por ejemplo, es un actor súper relevante en términos de lo que puede ser la toma de decisiones en el En territorio el territorio, pequeño, claro. claro. Entonces, ahí hacer una gestión del capital humano que tiene que ver con la continuidad que tienen que tener las políticas públicas, con la realidad propia del territorio. Yo te lo decía recién, la permanente crítica que hay sobre lo centralizado que somos como país, pero tenemos herramientas para tomar decisiones. ¿Por Así qué no es. lo hacemos? Acércate al micrófono, Ricardo, por favor, para que Perdón, no se nos perdón, vaya. eso, Eso, ahí sí. ahí, muy bien. Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tomamos la decisión del territorio? Entonces, muchas veces topamos en que no están los profesionales preparados, no están los técnicos que necesitamos, y ahí hay una brecha. Y en esa brecha es donde nosotros queremos aportar con mejor preparación. Eh, Dentro de las actividades que tiene el programa, decía capacitación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de capacitación, yo cuando lo vi dije, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Decimos capacitación, vamos a una conferencia, un seminario, vemos un par de láminas, nos explican, ya, y nos vamos para nuestra casa y seguimos haciendo la labor permanente. Pero aquí hay que ir un poco más allá. Entonces yo pensé, no es una capacitación, es casi formación. Y ahí tiene que ser algo que a las personas los motive, que a las personas les diga, sí, en realidad voy a cambiar mi forma de actuar. Y por supuesto, que tiene que ser algo también que deje capacidades instaladas, competencias además. Competencia. Conversé con una universidad regional y vamos a hacer un diplomado. Le vamos a hacer un diplomado a los profesionales que laboran en las municipalidades, los servicios públicos y por supuesto también en empresas privadas. Eso les va a dar, primero que nada, una eh, mayor competencia para enfrentar los problemas y una visión de contexto más amplia, cosa que a veces también es complejo. Ese diplomado al que haces mención, Ricardo, toma tiempo. ¿De cuánto estamos hablando en preparar a estos profesionales? Los diplomados en general no son tan extensos, pero estamos pensando en 3 meses, 4 meses de preparación, De acuerdo. y eso está dentro de lo que, de hecho, estamos sobre el promedio de horas que tiene un diploma. Pero ahí lo más importante, Alfredo, es la motivación que yo puedo dejar en la persona que se prepara. No es lo mismo que yo vaya a una capacitación o un curso que haga un curso certificado, diplomado. Entonces, para el profesional es un aliciente, es algo que le va a mejorar además su condición profesional, le va a tener mayor injerencia probablemente en donde está participando. Y ese es el objetivo, ¿eh? Que se hagan las cosas en forma distinta. Y cuando, para conectar lo que estamos conversando, para ser práctico, Ricardo, Sí, se hace ese diplomado y conectémoslo por favor con lo que es la gestión del recurso hídrico. Hoy día hablemos de cosas que no se están haciendo. ¿Qué cosas debieran hacerse para mejorar la gestión hídrica, no solamente aquí en Petorca, porque esto se puede amplificar y se puede replicar en las distintas regiones del país, Ricardo? sí, por supuesto. Bueno, primero establecer lo que yo te decía recién, el tema del ordenamiento territorial, de poder ir eh, observando zonas vulnerables o zonas que son aptas para tal o cual actividad económica. Yo creo que eso es tremendamente importante. Lo otro, balances hídricos. Decir cuánto necesitamos de agua, efectivamente. ¿Cuánto necesitamos? Cuando yo te daba el dato de mayor demanda
respecto al año 80, no es solo en términos de número de personas. Como país también hemos aumentado nuestro ingreso per cápita. Y eso hace también que gastemos más, usemos más Así es. agua, ¿sí? Porque tenemos un ingreso mayor, tenemos un acceso a los servicios sanitarios mayor que hace 30, 40 años. Por lo tanto, el saber exactamente cuánta agua necesitamos, ¿sí? Como ciudad, como comuna, como zona geográfica, es tremendamente relevante. Esas cosas son las que hay que dimensionar. Porque fíjate que es tan importante eso que podemos tomar una decisión de inversión, por ejemplo. Porque nos dicen, bueno, ¿y por qué no traemos agua del sur? ¿Por qué no desalamos agua? Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto repercute eso en el territorio? ¿Qué impacto vamos a tener? No tenemos esos datos. Entonces, son, por supuesto, intenciones de deseo que son muy loables, ¿cierto? Pero eh, necesitamos datos duros. Y para eso necesitamos profesionales que estén trabajando en el territorio y que estén tomando esos datos permanentemente. Tecnología. Hay que aplicar tecnología. No puede ser que hoy día estemos regando, los agricultores especialmente, con agua superficial. Tenemos que tecnificar nuestro riego, tenemos que cerrar nuestros canales. Eh, Fíjate que Petorca fue la provincia que más alto índice de tecnificación tiene y que más alto índice tiene también de canales revestidos. Pero hoy día los mismos habitantes de Petorca me dicen, ¿sabe qué? Hay que cerrar los canales. Ya no basta con tener el canal revestido con cemento, hay que cerrarlo. Claro, es evidente, porque ellos se dan cuenta de que la poca agua que tienen que usarla mucho mejor. Tecnología, entonces. Y ahí es súper importante, además, que tengamos los profesionales preparados para que podamos instalar todas esas tecnologías. Hay un sinnúmero de cosas que podemos tomar y ejecutar o implementar, ¿sí? Pero al final se queda en, como tú decías recién, se queda ahí, nadie más hace nada. No, porque la gestión tiene que ser una gestión permanente, en Permanente. escala, Sí. así, y en escala además. O sea, ¿dónde gestiono yo y a quién le corresponde el siguiente paso? Esa mirada de contexto que debemos tener desde el gobierno central, pero también desde el gobierno comunal, local, es muy importante. Fíjate que, bueno, el tiempo lamentablemente nos va alcanzando. A ver si más adelante tenemos otra instancia para profundizar otras temáticas que son muy relevantes. Y fíjate que me quedo con algo que estabas recién diciendo. Cuando hablamos de toma de decisiones, ¿quién mejor sabe cuál es la necesidad, incluso cuál podría ser la solución, que aquel que está padeciendo el problema? Y por eso aquí la relevancia de la identidad territorial. Ujú. Entonces, esto, bueno, yo lo he dicho hasta el cansancio, es re fácil tomar una decisión detrás del escritorio. ¿Ah? Claro. Y tomando puntos de referencia, por ejemplo, hace unas semanas atrás hubo una presentación acá en Chile del modelo israelí, ¿verdad? Que se está aplicando allá con muy buen resultado, pero no necesariamente esa solución tiene que ser la misma acá en nuestro país, además que los costos son elevadísimos. En Entonces, nuestro, yo creo que aquí hace falta escuchar a aquellos que saben más, no solamente a los profesionales que tú comentabas recién, Ricardo, que son parte de esta ecuación muy importante, pero aquel campesino, mm, aquella persona que desarrolla la agricultura familiar campesina, que conoce muy bien su territorio y sabe y vive y en carne propia hoy día esta extrema escasez hídrica, ellos tienen la capacidad de cómo poder resolver ese problema. ¿Cuál es la mm, situación? Que no lo escuchan. Y, sí. y no está ese levantamiento que es tremendamente importante. Entonces yo creo que hay una brecha, fíjate, que tenemos que zanjar de alguna u otra forma y espero que también estos PTI que se desarrollan se vayan también amplificando en cuanto a la toma de la participación ciudadana, y en este caso de aquellos que están en la provincia de Petorca, que espero que tengan participación activa en estas mesas que están, estas sesiones de trabajo que están realizando Ricardo, para que este PTI realmente no quede en otro programa más que levanta Corfo, en donde hay una inyección de recursos, para que al final
el resultado no es el que se quiere, Ricardo. Te dejo ahí los Claro, últimos minutos de reflexión. sí, absolutamente, es cierto eso. Bueno, la Corfo Regional de Valparaíso, el gobierno regional de Valparaíso, CODECER también como agente operador, están muy pendientes de lo que ocurra con este programa, porque es cierto, no queremos hacer un programa más de los que pasa y decir cuánta plata gastamos, no, queremos tener impacto. Y eso es además un tema de convencimiento propio mío. El hacer democrático, participativo, la gobernanza, el PTI es fundamental. O sea, si no hacemos eso, ya estamos repitiendo lo que se viene haciendo siempre. Al pequeño agricultor, como tú dices, al agricultor familiar campesino, incluso al agricultor mediano y al agricultor grande, se le llega con medidas de emergencia, siempre, Sí, siempre siempre, reactivo. medidas de emergencia. Oye, vamos a tener un bono de emergencia, ya, esto es emergencia. Pero nunca se hace una medida de prevención. ¿Eh? Ya sabíamos, todos los estudios decían que el nivel de pluviometría iba a bajar dramáticamente durante la década del 20. ¿Qué hicimos? Nada. Nada. Entonces, te fijas, eso tiene que ser distinto. Y eso justamente lo encadeno con lo que tú dices, de acuerdo a lo que se requiere, lo que se necesita. Hace rato que venimos hablando de canales presurizados, cerrados. Hace rato que venimos hablando de uso de las energías renovables no convencionales. Hace rato que venimos hablando además de la tecnificación del riego. ¿Eh? Porque eso va a bajar o va a mejorar la disponibilidad de agua. ¿Sí? Hace rato que se está hablando de desalación, que es caro, es cierto, pero no para riego, sino que para consumo humano. Consumo Y eso humano, es exacto. tan importante que bajaría el nivel de conflictividad del territorio. Fíjate que la persona que trabaja en una parcela, que tiene agua en Petorca, que trabaja, que labora, que es operario, trabaja y tiene agua, riega los paltos u otro cultivo, se va a su casa, en el que vive, que es cercana en la geografía, es cercana, que se abastece de una APR, de un agua potable rural, y no tiene agua. Entonces, imagínate el contrasentido, la conflictividad que existe en esa persona, que se riega los paltos, pero en su casa no tiene agua No para el tiene baño. agua, claro. Entonces, eso es descabellado. O sea, no podemos que un país que se dice que está en vías de desarrollo, que estamos en el siglo XXI, no podemos tener esa dualidad. Por lo Así tanto, es. resolver el tema del consumo humano en la provincia de Petorca es clave para bajar la conflictividad y poder proyectarse en el largo plazo. Hay que tener una mirada 360. Ricardo Astorga Olivares, Absoluta. gestor del PTI hídrico de la provincia de Petorca, nos ha acompañado en esta interesante conversación, abordando un tema que por supuesto es tremendamente sensible, no solamente con las aristas que hemos abordado en esta instancia, sino por las altas complejidades que tenemos que resolver. Ricardo, un agrado haber conversado contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Alfredo. Ojalá que haya servido para sensibilizar y espero tu invitación cuando tú desees para hablarte más detalles del programa. Sí, estaremos más adelante en contacto para saber cómo ha ido evolucionando este Correcto. PTI. Un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Un abrazo para ti también. Gracias. Interesante conversación que ustedes han podido disfrutar aquí en CE Chile.